Bienvenidos a Crossroads. Hay muchas noticias que analizar del fin de semana. Miren, Estados Unidos anunció que está congelando casi toda la ayuda internacional, excepto la asistencia militar a Israel y Egipto. Todo lo demás está en pausa por ahora. Mientras tanto, estamos viendo cómo podrían funcionar los aranceles de represalia de Trump tras un enfrentamiento entre Estados Unidos, Colombia en Latinoamérica por la aceptación de vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales deportados. Por otro lado, el ex conductor de Fox News, Pete Hegseth, ha sido confirmado como el nuevo secretario de Defensa. Su confirmación podría indicar cómo serán las próximas nominaciones. Hablaré más sobre estos temas y mucho más hoy. Vamos a empezar. Primero, el programa de Estados Unidos para enviar dinero a países en prácticamente todos los rincones del planeta está llegando a su fin. Esto forma parte de una tendencia más amplia para acabar con los déficits comerciales de Estados Unidos, hacer que otros países no dependan de nosotros todo el tiempo, y también lograr que los aliados de la OTAN paguen su parte justa, reducir programas de las Naciones Unidas que no benefician o incluso perjudican nuestros intereses, entre otras medidas. El viernes, la administración Trump congeló casi toda la ayuda internacional. Las únicas excepciones fueron la asistencia militar a Israel y Egipto. Incluso la ayuda a Ucrania está actualmente suspendida. Según The Guardian, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó detener prácticamente toda la ayuda internacional, haciendo una excepción para los fondos destinados a Israel y Egipto, de acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado de Estados Unidos. El memorando dice, cito, no se destinarán nuevos fondos para nuevos acuerdos, ni se extenderán los existentes, hasta que cada propuesta haya sido revisada o aprobada de manera consistente con la agenda del presidente Trump. El documento añade que esta orden general afecta desde la asistencia para el desarrollo hasta la ayuda militar, incluso potencialmente a Ucrania, que recibió miles de millones de dólares en armas bajo el mandato del predecesor de Trump, Joe Biden, mientras intenta repeler la invasión rusa. También señala que el memorando hace excepciones explícitas para la asistencia militar a Israel, cuyo paquete de armas desde Estados Unidos se ha ampliado aún más desde la guerra de Gaza, y a Egipto, que ha recibido generosos fondos de defensa estadounidenses desde que firmó un tratado de paz con Israel en 1979 y que posiblemente acepte recibir personas de Gaza. Ahora bien, esto también pone fin, al menos temporalmente, a una larga lista de programas globales que los estadounidenses han estado financiando con nuestros impuestos. Esto incluye programas de salud global, programas agrícolas en diferentes países, programas sociales, servicios sociales, asistencia alimentaria, donativos, programas educativos y una lista muy larga de otros programas que hemos estado financiando en prácticamente todos los países del planeta. Parte de esto parece estar relacionado con la pausa de 90 días de Trump en la asistencia para el desarrollo internacional. Es posible que parte de ese dinero siga fluyendo eventualmente, pero primero la administración Trump lo revisará. Eso es básicamente lo que está pasando. No significa necesariamente que se esté terminando, sino que está en pausa mientras revisan a dónde está yendo el dinero. Y en ese sentido, finalmente podríamos obtener una imagen más clara de para qué se está utilizando todo ese dinero. La gente se pregunta todo el tiempo, ¿en qué se usa esa ayuda internacional? Finalmente podríamos obtener la respuesta. Le damos dinero a mucha gente, incluso al Talibán. Le damos dinero al Talibán, Estados Unidos. Además de esto, otros grandes programas globales también están siendo revisados. Trump también ha sacado a Estados Unidos de un tratado global sobre impuestos corporativos. Esto ocurrió como parte de una serie de acciones ejecutivas que tomó en su primer día de mandato. Y esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, tiene un programa sobre tasas mínimas globales de impuestos corporativos. Este es el decreto ejecutivo. Dice que el acuerdo fiscal global de la OCDE, apoyado bajo la administración anterior, no solo permite jurisdicción extraterritorial sobre los ingresos estadounidenses. ¿Qué significa esto? Que otros países pueden afectar los ingresos de Estados Unidos, sino que también limita la capacidad de nuestro país para aplicar políticas fiscales
que beneficien a las empresas y trabajadores estadounidenses. Debido al acuerdo fiscal global y a otras prácticas fiscales extranjeras discriminatorias, las empresas estadounidenses podrían enfrentar regímenes internacionales de impuestos en represalia si Estados Unidos no cumple con los objetivos de política fiscal extranjera. Este programa era como un gobierno mundial para los impuestos. El memorando señala que este decreto recupera la soberanía y la competitividad económica de nuestro país, al aclarar que el acuerdo fiscal global no tiene fuerza ni efecto en Estados Unidos. No tienen poder aquí. Ahora, aquí hay algo de contexto sobre ese tratado fiscal global de la OCDE, proporcionado por AA. Dice lo siguiente: el tratado, anunciado en octubre de 2021 durante la administración Biden, fue firmado por 140 países que representan más del 90% del PIB global, incluyendo economías importantes como China, el Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y Turquía. El objetivo era imponer una tasa mínima del 15% a las empresas multinacionales, con ingresos globales superiores a $780 millones y medio, como Amazon, Google, Microsoft y Meta a partir de 2024. La OCDE estimó que el acuerdo generaría entre 17,000 millones y 32,000 millones de dólares adicionales en ingresos fiscales globales, con los mayores beneficios esperados para los países de ingresos bajos y medios. En otras palabras, no para Estados Unidos. Ahora, la determinación de quién gana o pierde con esta medida aún está por verse. La lógica detrás de un impuesto corporativo mínimo global, que fue implementado bajo la administración Biden, era que si todos los países lo aplicaban juntos, si cada nación establecía un impuesto mínimo fijo a las empresas, países como Estados Unidos, Europa o incluso China podrían aumentar los impuestos corporativos sin que las empresas huyeran a otros países con tasas más bajas. El fin de este acuerdo significa que si ahora Estados Unidos o cualquier otro país reduce los impuestos corporativos, las grandes empresas podrían optar por mover sus operaciones allí. Ese es el tema. Y recuerden, Trump está hablando de lo contrario. En lugar de subir las tasas corporativas o intentar establecer impuestos globales para evitar que las empresas se trasladen, quiere bajar los impuestos, incluidos los corporativos, con la idea de que esto incentive a las empresas a regresar a Estados Unidos. Podrían preferir operar aquí en lugar de en Indonesia, China o México. Y miren, junto con sus programas para eliminar subsidios extranjeros, dejar de enviar dinero estadounidense a todo el mundo, dejar de financiar la Organización Mundial de la Salud, abandonar el Acuerdo de París sobre el clima, usar aranceles, renegociar acuerdos comerciales y terminar con nuestros déficits comerciales globales, Trump también está buscando que la OTAN pague su parte justa por la defensa regional en Europa. Ya no vamos a subsidiar los ejércitos de Europa. Trump sugiere que Estados Unidos podría iniciar esto reduciendo nuestra presencia militar en Europa. Según un diplomático europeo que habló con una agencia de noticias italiana, ANSA, se dice lo siguiente: según una fuente diplomática europea, Donald Trump estaría dispuesto a reducir el número de tropas estadounidenses en Europa en aproximadamente un 20% o 20,000 soldados como parte de una revisión de su compromiso con la protección de Europa. Dice, cito, además, para los que se queden, le gustaría recibir contribuciones financieras de los países europeos, porque estos soldados son un elemento disuasorio y los costos no pueden ser asumidos únicamente por los contribuyentes estadounidenses. Estamos financiando su defensa al mantener nuestras tropas donde ellos no lo están haciendo. También señala que Trump habría expresado constantemente su deseo a los diversos líderes europeos con los que se ha reunido hasta ahora. Esto sigue acciones similares que vimos durante su primer mandato. De hecho, ya lo hizo antes. En ese entonces, durante su administración anterior, Trump retiró 12,000 tropas de Alemania. Algunas fueron reubicadas en otras partes de Europa. Ahora bien, además de esto, Trump también puso fin a un programa que formaba parte de un sistema para facilitar la migración masiva hacia Estados Unidos. Esto supuestamente incluía el traslado de personas a través de varios programas, incluyendo visas de trabajo y solicitudes de asilo,
Esto es lo que reportó CBS News. Dijeron, la administración Trump está cerrando oficinas de procesamiento en América Latina que la administración Biden había establecido para ofrecer a los migrantes opciones legales de inmigración y disuadirlos de cruzar ilegalmente la frontera sur. No necesita cruzar ilegalmente la frontera. Hagamos que sus acciones ilegales sean legales y lo facilitaremos. Eso es lo que está sucediendo. Y esto, según un documento interno del gobierno obtenido por CBS News, dice, en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, estas oficinas permitían a ciertos migrantes o inmigrantes ilegales, como prefieran llamarlos, que vivían o pasaban por esos países, es decir, que estaban en camino para entrar ilegalmente a Estados Unidos, solicitar programas que les permitirían ingresar legalmente a Estados Unidos. Y, por cierto, Trump ya no está reconociendo eso, por lo que vuelven a ser ilegales. Este programa era parte de lo que se llama la Iniciativa de Movilidad Segura, Safe Mobility Initiative, que se usó para establecer oficinas de movilidad segura en estos países de América Latina. Básicamente, estas oficinas permitían que las personas solicitaran visas y otros programas como las H-1B, entre otros, y luego fueran enviados a Estados Unidos o Europa Occidental. No están enviándolos a China, no los envían a México, los envían a Estados Unidos, tal vez Canadá y Europa Occidental, y eso es todo. El programa estaba vinculado a otra política de migración masiva llamada la Declaración de Los Ángeles. Y había otro programa relacionado con esto llamado el Programa de Vecinos Laborales, que comenzó en 2024. Estos programas funcionaban como herramientas para facilitar la migración masiva. Como hemos dicho en este programa, esto no fue orgánico. Esto no sucedió por accidente. No eran personas empacando sus maletas y diciendo, oye, tal vez me mude a Estados Unidos. Había un programa global financiado por los gobiernos, subvencionado por los contribuyentes y diseñado para facilitar todo el proceso. Miren, algunos de estos programas estaban enfocados, al menos según cómo los presentaban, en traer más trabajadores a Estados Unidos y Europa. Ahora bien, también había otros programas relacionados con este tema. Como ya he informado antes, existen acuerdos como el Pacto Global para la Migración. Su nombre oficial es Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Este programa de 2018 fue adoptado a través de las Naciones Unidas y firmado por Estados Unidos. Ese acuerdo es uno de los principales tratados internacionales que usó dinero y recursos enviados a través de las Naciones Unidas y otras ONG para facilitar la migración masiva. Estábamos financiándolo con nuestros impuestos, nos diéramos cuenta o no. Ahora parece que al menos algunos de estos programas están llegando a su fin. Podrían haber más noticias al respecto. La semana pasada, la administración Trump también eliminó la aplicación C-BY-PI One, Customs Border Protection One, que permitía a los migrantes descargarla en sus teléfonos y dejó de reconocer muchas solicitudes de asilo masivo. Las personas que aplicaban a través de esa app ahora son consideradas inmigrantes ilegales. Además, se restableció el programa Permanecer en México, que obliga a quienes esperan que sus casos sean revisados a permanecer en México en lugar de entrar a Estados Unidos y vivir allí indefinidamente. Mientras tanto, Trump también anunció que planea llevar sus desafíos a las leyes de ciudadanía por nacimiento hasta la Corte Suprema. Hablaré más de esto después de una breve pausa. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. El presidente Donald Trump está diciendo que quiere llevar su lucha contra la ciudadanía por nacimiento hasta la Corte Suprema. Como parte de sus órdenes del primer día, Trump puso fin a la ciudadanía por nacimiento, donde los hijos nacidos de padres inmigrantes ilegales podían convertirse automáticamente en ciudadanos. Una coalición de 22 estados
presentó demandas para bloquear esta medida, y un juez federal ha declarado que la orden de Trump queda en suspenso. Habrá que esperar a ver qué dice ahora la Corte Suprema. Sin embargo, la decisión de Trump de cambiar las leyes sobre la ciudadanía por nacimiento también está exponiendo la magnitud del problema. El Centro de Estudios de Inmigración publicó una estimación preliminar sobre cuántos niños nacen de madres inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y esto fue lo que encontraron. El Centro de Estudios de Inmigración, Center for Immigration Studies, actualizó sus cifras. Según su informe, cito, llevará tiempo investigar los cambios en las características de la población ilegal debido al aumento en la frontera bajo la administración Biden, así como evaluar en qué medida las encuestas del censo reflejan estos cambios. Sin embargo, con base en cómo los nacimientos de hijos de inmigrantes ilegales se han comparado con los de no ciudadanos en el pasado, nuestra estimación preliminar es que hubo entre 225,000 y 250,000 nacimientos de hijos de inmigrantes ilegales en 2023, lo que equivale a cerca del 7% de los nacimientos en Estados Unidos. Revisaremos estas cifras a medida que obtengamos más datos. No esperamos una revisión significativa al alza en esta estimación de 2023, ya que los CDC han registrado un número relativamente estable de nacimientos en Estados Unidos durante esta década. Los CDC consideran que capturan casi la totalidad de los nacimientos, y los padres inmigrantes ilegales, en particular, tienen el incentivo de registrar los nacimientos de sus hijos para obtener certificados de nacimiento y ciudadanía. Hasta 250,000 de nacimientos de hijos de inmigrantes ilegales no es algo trivial. Este número parece ser mayor que el de los nacimientos de hijos de no ciudadanos legales y supera el total de nacimientos en todos los estados, excepto 2 si se toman individualmente. Aunque los datos de 2024 aún no están disponibles, es probable que los números sean aún más altos, lo que significa que, básicamente, la población estadounidense está siendo reemplazada. Ahora bien, el argumento clave de Trump contra la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes ilegales probablemente se centrará en cómo se ha aplicado la ley. Trump no está eliminando esta ciudadanía ni cambiando la Constitución, sino cambiando su interpretación y aplicación. El tema se debate frecuentemente bajo fundamentos constitucionales. Una decisión previa de la Corte Suprema solo abordó a los hijos de residentes permanentes de Estados Unidos, no a los inmigrantes ilegales. Aún no existe un fallo que determine si esto aplica a inmigrantes ilegales, aunque ha sido interpretado de esa manera. Es probable que la Corte Suprema no solo considere este detalle, sino también la magnitud del problema. Esto representa una gran proporción de nacimientos en Estados Unidos y además podría impactar en los datos del censo y en la representación gubernamental. Recuerden, los datos del censo, donde el gobierno realiza un conteo de todas las personas que viven en Estados Unidos, legales e ilegales, por supuesto incluyen a los hijos, a todos los inmigrantes ilegales, y los contabilizan en el sistema de Estados Unidos. Ese número de población determina cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto significa que si un estado se convierte en un estado santuario y atrae, digamos, a 1 millón, 2 millones o 3 millones de personas, obtiene más representación en la Cámara. También determina la cantidad de recursos federales que recibe un estado. Por lo tanto, los estados que creen que esto los beneficiará en las urnas están incentivados a atraer a estas personas y protegerlas de la deportación. Y mientras más personas ingresan al sistema, por otro lado, los funcionarios del gobierno comienzan a representarlas también. Esto, combinado con la inmigración ilegal masiva y la ciudadanía por nacimiento, tiene el efecto de alterar no solo la composición del país, sino también el sistema político estadounidense. El tema tampoco parece ser estrictamente partidista. No es solo un asunto de derecha contra izquierda. Las encuestas muestran que incluso muchos demócratas apoyan las deportaciones masivas. Incluso Bill Maher, presentador de Real Time de HBO, mencionó recientemente que la ciudadanía por nacimiento ha sido distorsionada y que ya no se puede decir que esto sea completamente positivo. Añadió, ni siquiera creo que la ciudadanía por nacimiento sea una buena idea desde el principio. Esto lo dijo Bill Maher, quien se identifica como centro izquierda.
Mientras tanto, las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales están ganando impulso. Ahora las deportaciones han comenzado en Los Ángeles, uno de los principales focos de este problema, y que, además, es una ciudad santuario. El New York Post informó lo siguiente: la ofensiva de deportaciones masivas de la administración Trump se expandió a Los Ángeles el sábado con redadas al amanecer, como parte de una operación en la costa oeste que se espera funcione 7 días a la semana, de lunes a domingo, según fuentes citadas por el periódico. Los agentes de inmigración evitaron las áreas de la ciudad más afectadas por los devastadores incendios forestales en el sur de California, añadieron las fuentes. Este esfuerzo es parte de la gran ofensiva en ciudades principales de Estados Unidos que el presidente Trump prometió durante su campaña y se centra en expulsar a migrantes con antecedentes penales, según las mismas fuentes. Esa es solo la primera etapa, por supuesto. Podemos esperar mucho más de esto. El zar de la frontera, Tom Homan, ha dicho que habrá deportaciones masivas como esta todos los días, 7 días a la semana, durante los próximos 4 años. Hizo esta declaración durante una reciente entrevista en This Week de ABC. Como se esperaba, AIS, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, está recurriendo a otras agencias federales para ayudar con las deportaciones masivas. Observen. ¿Es esto lo que veremos todos los días, terminando con lo que el presidente ha prometido, millones y millones de deportaciones? Sí, pero pueden observar cómo el número de arrestos está aumentando de manera constante a nivel nacional a medida que ampliamos el enfoque. En este momento nos estamos concentrando en amenazas a la seguridad pública y nacional. Es una población más pequeña. Vamos a trabajar en esto por prioridades, tal como lo prometió el presidente Trump, pero a medida que ampliemos el enfoque, habrá más arrestos en todo el país. Ahora hay al menos 10,000 tropas activas en la frontera sur de Estados Unidos, junto con otros recursos, ayudando con la seguridad fronteriza. También están trabajando activamente en la construcción del muro fronterizo de Trump. Están construyendo el muro nuevamente. Hay videos de esto, lo están haciendo. También están ejecutando algunos de los vuelos de deportación, transportando a estas personas de regreso a sus países de origen. Es posible que el número de tropas estadounidenses en la frontera aumente también. Recuerden, llevamos apenas como 1 semana y media en esto, ni siquiera tanto tiempo. Además, Trump ha tomado medidas para juramentar a nuevos oficiales de la ley que ayuden con las deportaciones. Esto fue anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de HS el 23 de enero. Aquí tienen la información del DHS. Cito: hoy, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, emitió una directiva esencial para cumplir con la promesa del presidente Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. La directiva otorga a los oficiales de las fuerzas del orden del Departamento de Justicia, DOJ, incluidos los alguaciles de Estados Unidos, U.S. Marshals, la Administración de Control de Drogas, DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, y la Oficina Federal de Prisiones, Federal Bureau of Prisons, la autoridad para investigar y detener a inmigrantes ilegales. Esto aplica únicamente a las fuerzas federales, no a los alguaciles locales ni a la policía de las ciudades. Es decir, las fuerzas federales están siendo juramentados para participar en las deportaciones masivas. Trump incluso ha sugerido que podría reasignar a los 88,000 nuevos agentes del IRS contratados por la administración Biden, quienes fueron armados y entrenados en el uso de armas, para trabajar en la seguridad fronteriza. Estos agentes, que de otro modo estarían revisando declaraciones de impuestos, serían trasladados para reforzar las operaciones en la frontera. Hizo estos comentarios durante un meeting el sábado en Las Vegas. Esto fue lo que dijo. Desde el primer día, detuve de inmediato la contratación de nuevos agentes del IRS. Intentaron contratar a 88,000 nuevos trabajadores para ir tras ustedes, y estamos en el proceso de desarrollar un plan para despedirlos a todos o tal vez trasladarlos a la frontera. Creo que los trasladaremos a la frontera. Bueno, se les permite portar armas. Ya saben, son muy estrictos con las armas, pero estas personas pueden portar armas, así que probablemente los traslademos a la frontera. Ahora bien, no está claro si Trump estaba bromeando o hablando en serio. Podría estarlo diciendo en serio.
No lo sabemos, pero parece que al menos hay planes en marcha para reformar el IRS. Incluso se habla de la posibilidad de desmantelarlo porque, según Trump, ahora existe el ERS, Servicio de Ingresos Externos. En un punto relacionado, volviendo a las deportaciones, algunos países han estado rechazando a los inmigrantes deportados desde Estados Unidos. México, según informes recientes, ha rechazado algunas deportaciones. Honduras, por su parte, ha sugerido que cerrará las bases militares estadounidenses si Estados Unidos deporta a inmigrantes ilegales hondureños. Otros países han hecho declaraciones similares, entre ellos Colombia. Ayer hubo un intercambio entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos a repasar cómo ocurrió todo. Primero, Colombia estaba permitiendo las deportaciones. Autorizaron algunos vuelos iniciales, pero, de repente, se negaron a permitir que los vuelos de repatriación de Estados Unidos aterrizaran en el país. Estos vuelos militares transportaban a ciudadanos colombianos deportados. Colombia negó el aterrizaje. La justificación fue que no se estaba tratando bien a estas personas. Petro preguntó, ¿por qué están esposados? La razón, por cierto, es que actualmente están deportando únicamente a delincuentes. Estos son criminales reales. En respuesta, Colombia no permitió el aterrizaje de los vuelos. Ante esto, Trump anunció medidas importantes contra Colombia, incluyendo aranceles de represalia. Esto fue lo que Trump dijo en Truth Social. Acabo de ser informado de que 2 vuelos de repatriación desde Estados Unidos con un gran número de criminales ilegales no fueron permitidos para aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su gente. La negativa de Petro a permitir estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos. Por lo tanto, he ordenado a mi administración implementar de inmediato las siguientes medidas urgentes y decisivas de represalia. Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes que ingresen a Estados Unidos desde Colombia. En una semana, estos aranceles del 25% aumentarán al 50%. Prohibición de viajes y revocación inmediata de visas para funcionarios del gobierno colombiano, así como para todos sus aliados y simpatizantes. Y recuerden, al igual que en Miami-Dade, hay alrededor de 250,000 colombianos, ¿verdad? Sanciones de visa para miembros del partido político, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano, inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza para todos los ciudadanos y cargamentos colombianos, bajo motivos de seguridad nacional, sanciones del IEPA, del Departamento del Tesoro, bancarias y financieras que serán aplicadas en su totalidad. Trump dejó claro que estas medidas son solo el comienzo. Declaró, no permitiremos que el gobierno de Colombia viole sus obligaciones legales respecto a la aceptación y retorno de los criminales que obligaron a entrar a Estados Unidos. Poco después de que Trump publicara esto y amenazara con los aranceles, el presidente colombiano respondió con su propio arancel del 50% sobre todos los bienes estadounidenses que ingresaran a Colombia. Petro dijo, he sido informado de que imponen un arancel del 50% a los frutos de nuestro trabajo humano para entrar a Estados Unidos, y yo hago lo mismo. Amigos, el precio de la cocaína casi sube. Miren, de todas formas, hubo muchos intercambios ayer entre Estados Unidos y Colombia, con medidas tomadas por ambos lados, como la suspensión de emisión de visas. Pero no entraré en todos los detalles. Al final, esto fue lo que pasó. Colombia cedió. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Colombia aceptó recibir a todos los inmigrantes ilegales deportados. Aquí está la declaración de la Casa Blanca. El gobierno de Colombia ha aceptado todas las condiciones del presidente Trump, incluyendo la aceptación irrestricta de todos los inmigrantes ilegales colombianos deportados desde Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Con base en este acuerdo, los aranceles y sanciones previamente redactados bajo la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional se mantendrán en reserva y no serán firmados a menos que Colombia incumpla el acuerdo. Es decir, estas medidas no han sido descartadas, simplemente quedan listas para ser activadas si Trump decide hacerlo. Además, la secretaria de prensa agregó que las sanciones de visa emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza seguirán en efecto hasta que el primer avión con deportados colombianos regrese con éxito. Y curiosamente, el presidente de Colombia también está ofreciendo un avión presidencial para ayudar con las deportaciones. Miren, todo este enfrentamiento por las deportaciones demuestra lo serio que es Trump con este tema.
Es un mensaje de advertencia para muchos otros países que han estado hablando de bloquear los esfuerzos de deportación de Trump. Y son varios, por cierto. Ahora, en otras noticias, el expresentador de Fox News, Pete Hegseth, fue confirmado como el nuevo secretario de Defensa. Lo logró. El Senado quedó dividido con una votación de 50-50. El vicepresidente J.D. Vance fue quien rompió el empate y oficializó el nombramiento. Y algo interesante, justo después de asumir el cargo, Pete Hegseth dio un mensaje a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el nuevo secretario de Defensa. Cito: «Es el honor de mi vida liderar a los guerreros del Departamento de Defensa bajo el mando de nuestro comandante en jefe, Donald Trump. Pondremos a Estados Unidos primero y nunca retrocederemos. El presidente nos dio una misión clara: lograr la paz a través de la fuerza. Haremos esto de 3 maneras: restaurando la ética del guerrero, reconstruyendo nuestro ejército y restableciendo la disuasión. Reviviremos la ética del guerrero y restauraremos la confianza en nuestro ejército. Somos guerreros estadounidenses. Defenderemos nuestro país. Nuestros estándares serán altos, inquebrantables y claros. La fortaleza de nuestro ejército es nuestra unidad y propósito compartido. Segundo, reconstruiremos nuestras fuerzas armadas, alineando amenazas con capacidades. Esto significa revitalizar nuestra industria de defensa, reformar nuestro proceso de adquisiciones, aprobar una auditoría financiera, que por cierto nunca han pasado, y desplegar rápidamente tecnologías de emergencia. Seguiremos siendo la fuerza más fuerte y letal del mundo. Y tercero, dijo, restableceremos la disuasión defendiendo nuestro territorio en tierra y aire. Trabajaremos con aliados y socios para frenar la agresión de China comunista en el Indo-Pacífico, así como para apoyar la prioridad del presidente de terminar las guerras de forma responsable y enfocarnos en amenazas clave. Respaldaremos a nuestros aliados y nuestros enemigos están advertidos. Todo esto se hará con un enfoque en letalidad, mérito, responsabilidad, estándares y preparación. He dedicado mi vida a los combatientes y sus familias. Así como mis compañeros me protegieron en el campo de batalla, quiero que sepan que yo siempre los respaldaré. Servimos juntos en un momento peligroso. Nuestros enemigos no descansarán ni se detendrán, y nosotros tampoco. Estaremos hombro a hombro para afrontar la urgencia de este momento. Como cada uno de ustedes, amo a mi país y juré defender la Constitución. Lo haremos cada día como un solo equipo. Juntos cumpliremos la misión del presidente de disuadir la guerra y, si es necesario, derrotar y destruir a nuestros enemigos. Que Dios nos guíe». Ese es su nuevo secretario de Defensa. Ahora bien, sobre su nominación, la votación en el Senado quedó 50-50, un empate total. J.D. Vance fue el voto decisivo, y no fue necesariamente por líneas de partido. Hubo algunos republicanos que votaron en su contra. Esto se está viendo como una señal de cómo podrían ir las confirmaciones de los demás nominados por Trump. Pete Hegseth enfrentó la mayor presión y controversia de todos. Quizás solo Matt Gaetz tuvo más oposición y terminó fuera. Si él era el caso más difícil, eso marca un precedente sobre qué tan cerradas podrían ser las votaciones para los demás. Veremos qué pasa. Ahora, en otras noticias, hay nuevos avistamientos de los misteriosos drones. Y Trump dijo el lunes que está firmando órdenes ejecutivas y prometió revelar lo que sabemos sobre estos supuestos drones. Vean esto. Oh, claro, lo haré. De hecho, me gustaría saberlo porque acabo de llegar. ¿Llevo aquí, qué, 15 minutos? Creo que es terrible. Quiero saber qué es y decírselo a la gente. De hecho, me gustaría hacerlo. ¿Podemos averiguar qué fue eso, Susie? ¿Por qué no lo investigamos de inmediato? No creo que sea un enemigo, porque si lo fuera ya habríamos visto explosiones por todas partes. Tal vez estaban probando cosas. No sé por qué no han dicho qué era. Varios volaron sobre Bedminster, lo cual es curioso. Ahora veremos qué dice. Antes nos dieron respuestas bastante vagas sobre los drones. Solo nos dijeron que no eran de un país enemigo y que aparentemente eran vehículos tripulados. Miren, más allá de eso, no sabemos mucho. Algunos expertos sugieren que estos supuestos drones, si es que realmente son drones, tienen capacidades más avanzadas que las de la mayoría de las aeronaves conocidas, muy por encima de lo que sabemos sobre drones. Realmente no sabemos mucho sobre ellos. Ahora dice que el COVID-19 probablemente proviene de un laboratorio del PSCH. Ahora, en otras noticias, la CIA dice que el origen del COVID-19 probablemente fue un laboratorio chino. La agencia ABT y la agencia AP informaron esto.
La CIA ahora cree que el virus responsable de la pandemia de COVID-19 probablemente se originó en un laboratorio, según una evaluación que señala a China, aunque la agencia de inteligencia admite tener baja confianza en su propia conclusión. ¿La razón? Dicen que este hallazgo no se basa en información nueva, y el informe publicado el sábado fue elaborado por orden de la administración Biden y del exdirector de la CIA, William Burns. Fue desclasificado y publicado el sábado. Eso significa que lo supieron todo el tiempo y no nos lo dijeron, por orden de John Ratcliffe, designado por el presidente Donald Trump para dirigir la agencia, quien asumió el cargo el jueves. Básicamente, la CIA sigue sin saber exactamente de dónde vino el COVID-19. China bloqueó cualquier investigación sobre su origen. La CIA aún no tiene claro de dónde exactamente provino el COVID-19, ya que nunca hubo una verdadera investigación sobre su origen. Recuerden que el Partido Comunista Chino bloqueó cualquier intento de investigación sobre esto. La única supuesta investigación la llevó a cabo la Organización Mundial de la Salud, pero solo fingieron investigar y no hicieron nada. Simplemente fueron al lugar. El PSC les entregó información para repetir, y ellos la repitieron sin cuestionarla. Actuaron como marionetas, ¿cierto? No investigaron nada en realidad. Así que la única información que tenemos es la que se ha recopilado desde fuera de China. Muchas personas, incluido yo en mi documental de 2020, hemos señalado evidencia de una posible fuga de laboratorio y también de un posible origen natural. Pero más allá de esta nueva evaluación sobre el origen del COVID-19, esto también muestra un cambio dentro de la CIA con John Ratcliffe, el designado de Trump, ahora al mando. Parece que la agencia está actuando de manera diferente a como lo hizo bajo la administración de Biden. Están desclasificando información, eliminando los programas de DEI y, por supuesto, enfrentándose al PSC. Lo más reciente es que ahora están investigando si el Partido Comunista Chino propagó intencionalmente el COVID-19. Si esto resulta ser cierto, sería un hallazgo enorme. Ahora bien, en otras noticias, ¿recuerdan la noticia de los monos que escaparon de un laboratorio de investigación médica en Carolina del Sur? Pues ya capturaron a todos. Acaban de atrapar al último. El New York Post informó lo siguiente. Después de 2 meses de libertad sin restricciones, los 4 monos que escaparon fueron capturados, incluido el último, y devueltos al Centro de Investigación Médica Animal de Carolina del Sur, de donde huyeron en noviembre. Estos 4 macacos rhesus eran los últimos de un grupo más grande de 43 monos hembras que escaparon el 6 de noviembre de 2024, luego de que un empleado de Alpha Genesis dejara intencionalmente abierta la puerta de su jaula. Los guardias de seguridad lograron atraer a la mayoría de los primates de regreso al centro, ofreciéndoles sándwiches de mantequilla de maní con mermelada y otros bocadillos. Los últimos 4 habían estado viviendo en los bosques cercanos. Básicamente, parece que los sándwiches de mantequilla de maní con mermelada salvaron el día, pero la fuga de estos monos generó preocupaciones sobre la posibilidad de un brote viral, ya que provenían de un laboratorio de investigación médica. Sin embargo, nunca se emitió una alerta sanitaria ni se declaró una emergencia biológica. No parece que hubiera un riesgo importante. Al menos, ahora todos los monos están bajo control y con suerte ya no hay de qué preocuparse. Dicho esto, denle like, dejen un comentario y pasemos a algunas preguntas.